Si crees que por dar sesiones, hablar de la manifestación y hacer videos mi vida ha sido color de rosa, aquí está mi historia. Hola, mi nombre es Rebeca, tu mentora de confianza en manifestación, y el día de hoy te voy a compartir por qué llegué a este punto de crecimiento en conciencia. Así que ve por algo de tomar y disfruta este video. Cheers. Actualmente ya voy a cumplir un año de estar completamente libre y separada de, como bien lo dice el título, una pareja que es narcisista. Con él tengo 3 hijos, una niña y mis gemelos, que son niños. Yo a él lo conocí, no recuerdo la fecha en específico ni cuántos años tenía como tal, pero fue una relación muy compleja y realmente me está costando mucho hablarlo en cámara. Esto nada más se los había compartido a las personas que están en sesión para que entiendan un poquito del por qué tengo el conocimiento que tengo y lo que me ha costado entenderlo. Y pues ahora lo estoy compartiendo aquí. Yo puedo decir que definitivamente esto de tu pareja te refleja todo de ti, lo he confirmado. Yo al principio no entendía por qué tenía esa pareja. O sea, todo el mundo te dice que no es por allí, pero no lo entiendes. No lo entiendes hasta que realmente lo trabajas. O sea, no por nada tienes a esa mala pareja, no por nada te engañan, no por nada te encuentras a una persona agresiva. O sea, dentro de esta relación en específico, descubrí un montón de cosas, mucha oscuridad de mi ser. También le sufrí, también le lloré, también me sentía sola, pero al final entendí el porqué. Yo no conocía el término narcisista hasta que empecé a ver videos, pero dejé de etiquetarlo como tal. ¿Por qué? Porque era un peso muy grandote de saber que yo tenía como pareja a una persona así, cumpliendo todos esos rasgos, y lo transformé a decir, ¿yo qué tengo que trabajar? ¿Y por qué llegué a esta relación como tal? Definitivamente no es algo que solamente fue porque sí, por gusto físico, porque me trataba bien, por el dinero, no, simplemente había algo mucho más profundo que me conectaba con ese tipo de personas. Una cosa muy importante aquí es de que sí, yo antes de conocerlo definitivamente me sentía víctima de todo mundo. Me quería salir de mi casa, no me sentía feliz, trataba de buscar y llenar mis vacíos con muchas cosas, pero no era yo definitivamente. Crecí siendo muy insegura, muy callada, con muchos miedos, no sabía pedir las cosas, no sabía comunicar las cosas porque todo me daba pena, todo me daba miedo. Y si en la escuela me molestaban, no sabía defenderme, o sea, nada, era una persona exageradamente tímida, muy nerviosa. Desde pequeña tuve como estos síntomas de ansiedad, de estrés, de estar en el hospital canalizada con tranquilizantes porque no sabía ni siquiera controlar mis propias emociones. Y obviamente todo eso había generado mucho caos internamente, en donde pues simplemente no me sentía yo y buscaba las soluciones más rápidas y más fáciles para salirme de todo ese ruido que estaba teniendo internamente. Sí, en algunos puntos de mi vida sentía que era mucho mejor simplemente ya no estar aquí. Saben a lo que me refiero, ¿cierto? Pero pues es algo que no comunicaba, no pedía ayuda, era como ni siquiera decir necesito ir al psicólogo, necesito ayuda, sino nada más lo decía como en comentarios, pero no profundizaba en eso. Era como, ok, si ya medio dije lo que quería y no me hacían caso, prefería dejarlo hasta allí. Fui creciendo, obviamente ese vacío es mucho más grande y pues conozco a esta pareja. Todo al principio empezó bien para mí porque todo el mundo era no y yo sí, sí puede ser aquí. Para empezar, siempre era como me sentía salvadora de todo mundo y obviamente también aquí dije, yo lo puedo lograr. Y obviamente no.
O sea, estar con una persona narcisista es mucho juego mental, mucho juego psicológico, en donde bien me acuerdo como el dudar incluso de lo que había pasado. O sea, era como, ¿realmente está pasando esto? Yo sinceramente estoy muy loca y estoy viendo cosas que no, estoy percibiendo cosas que no sabía. Y obviamente es un miedo súper profundo de no saber lo que estás haciendo, de no saber lo que estás viviendo y mucho menos saber a quién acercarte para platicarlo. Por todo lo que estaba viviendo, terminé muchas relaciones en cuestión a amistades, en cuestión a lo que a mí me hacía feliz. Dejé de trabajar, yo ya hacía lecturas de tarot, daba sesiones, pero lo dejé por completo. Todo esto me estaba pesando, pero no sabía qué hacer. Primero es como engancharte demasiado. La mente se ve súper cegada en este punto. Y cuando menos te das cuenta, pues estás allí y ya no sabes cómo salir. Por un tiempo estuvimos viviendo en casa de mis papás. Allí tuve a mi hija, pero en este proceso me di cuenta de los vicios, adicciones que tenía esta persona. Y no entendía por qué estaba pasando yo por esa situación. O sea, era como, para las demás personas era muy obvio, pero para mí no. Y a este punto yo prefería aguantar porque quería salirme igual de la casa de mis papás. O sea, primero era de planes como irnos a vivir solos y luego encontrarme en el mismo punto del que yo quería salir. Y veía menos esa posibilidad de hacerlo. Después nos fuimos a vivir muy lejos de casa, pero como yo ya estaba embarazada de mis gemelos, nos tuvimos que regresar nuevamente a la casa de mis papás porque pues necesitaba ayuda. Y el no querer seguir dependiendo de mis papás, me sentía así de que no hago lo que quiero, no gano mi dinero, siento que estoy siendo una carga muy fuerte y todo eso me estaba atormentando muchísimo. Porque a este punto pues no, o sea, ya sabía lo que estaba pasando. Eran los mismos vicios, el mismo trato, el juego psicológico gigantesco y pues más estancada que nunca. Me sentía muy, muy estancada. Ya en este punto, ya cuando nacieron mis gemelos, a mí me quitaron la matriz. ¿Por qué? Porque obviamente pues fue menos de un año creo. Bueno, fue un año a lo mucho de este proceso de primero mi hija y luego los gemelos y obviamente los gemelos pues pesaban demasiado, la cosa es de que me lo tuvieron que quitar. Y también, ¿no? En el hospital es como te dicen de que la menopausia y los cambios hormonales y te tienes que cuidar, de dónde creen que se enganchó más de esa situación, de hacerme sentir que algo estaba mal conmigo. Y obviamente sí, al principio vi como muchos cambios en mí, de enojarme más, sentirme muy irritable durante el día. No, no en mi entorno, sino con él en específico. Era como, no, o sea, ya me quiero ir de aquí. Y sí, en algún punto le dije, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir. O sea, yo no sé cómo le hagas, pero nos tenemos que ir. Y busqué un departamento y dije, aquí, de aquí somos, nos vamos y ya, ¿no? No se lo comuniqué a nadie, a mis papás no les dije, pero yo esa necesidad que tenía, dije, de aquí y simplemente nos fuimos, ¿no? Y de cierta manera tenía como esa esperanza de que al ver que realmente ya estábamos dependiendo de él, iba a cambiar. Porque obviamente pues mis papás me ayudaron demasiado en gastos que a ellos no les correspondía nada. Y ya estando en ese departamento, al principio era como, sí, está funcionando, pero otra vez lo mismo. Aquí fue cuando más trabajo hice en mí de analizar por qué estaba viviendo todo eso. Hablando específicamente de los vicios, era como él se iba y pasaban 3 días
y llegaba. Se iba otros 3 días y llegaba. Obviamente estamos hablando de vicios. Los vicios te consumen por completo. A este punto ya sabía por qué estaba en los vicios. O sea, en la historia que él también cargaba era como, sí, por esto, pero porque yo me alineé a esa persona en específico. Y obviamente fue escarbarle demasiado. Al principio era como, ok, yo necesito hacer algo porque si no, un día nos vamos a quedar sin dinero y ¿qué voy a hacer? Entonces yo empecé a pensar por mí nada más, por mí y por mis hijos obviamente, pero de decir, yo tengo que salir de esto. Ya no puedo seguir cargando con ayuda de los demás, sino yo me metí aquí, yo tengo que salir de aquí. Entonces empecé a trabajar. Empecé primero yo a trabajar literalmente como empecé a hacer videos, trabajé con algunas marcas me pagaron, ya era como al menos dinero para pagar el internet porque de repente nos quedamos sin internet y ya era como, obviamente entre más te atrasas, más crece ese gasto y luego qué iba a pasar, ¿no? Yo empecé a ver por mí, empezaba a ganar mi dinero, no se lo comunicaba, nunca tuve esa confianza tampoco allí, pero ya era algo de, ¿sabes qué? O sea, pues esto no va bien y nos vamos a separar, ¿no? O sea, muchas veces trataba de dejarlo afuera, pero no funcionaba porque justo ese departamento tenía una ventana que se abría, o sea, porque por allí metías las cosas pesadas de la cocina, entonces esa ventana se quitaba y se ponía, yo no sabía cómo hacerlo, pero él sí, y él entraba cuando quería. Pero pues ya eran muchos problemas, todos mis cumpleaños fueron arruinados, genuinamente. Yo me esforzaba demasiado por sus cumpleaños y obviamente allí él no. Ya era incluso algo de no disfrutar ese día, era como lo que menos quiero es que llegue este día de mi cumpleaños, ¿no? Dentro de todas estas peleas, yo también tengo que eh, saber lo que estaba reflejando y mucho de esto también yo a la hora de discutir también me daba cuenta de cuántas cosas yo aprendía en casa y que yo también las decía. Entonces yo también explotaba de esa manera, también le reclamaba de la misma manera que yo había aprendido de cómo se solucionaban las cosas. Y yo al prestarme atención me empecé a dar cuenta que no era porque sí, sino el cómo reaccionaba, el cómo hablaba, todo lo que se me venía a la mente, me veía muy reflejada en cómo yo había crecido. Y no solamente por mis papás, sino por muchas personas de mi entorno. Allí fue cuando empecé como a decir, a ver, es que algo no está bien, no puedo vivir en automático de esta manera esperando que algún día cambie cuando algo no está fluyendo. Ya en este punto, obviamente, pues ya tenía a mis 3 hijos, eran muchas noches sola que empecé como a disfrutar de cierta manera y yo esperaba ansiosa, ya, o sea, ya era como, por favor, ya vete. Yo sabía que se iba por sus temas de vicios y todo eso, pero yo ya quería que se fuera. Era como, eran días en donde realmente respiraba, en donde me sentía completamente libre y decía, es que esto es para mí, no estar juntos, incluso cuando estábamos juntos y estábamos bien, que no estaba pasando nada, tampoco me sentía a gusto, me sentía muy encerrada, como, no sé, muy saturada. Y aunque salíamos, aunque íbamos a comer y todo eso, yo ya no me sentía nada bien. Dentro de todo este proceso de quedarme sola tantos días, pues obviamente lloraba demasiado, me sentía muy sola y me llenaba de muchas emociones de enojo, tristeza, culpa, ira, todo eso que aún no trabajaba, pero que me pesaba demasiado. Ahora, dejamos ese departamento porque incluso no era muy grande y tampoco tenía como lavadero, se iba el agua, o sea, varias cosas que tampoco me gustaban, no tenía regadera y tampoco obviamente se le veía a él que quisiera mejorar algo así, ¿no? Entonces apareció la oportunidad de venirnos a este departamento
que en el que actualmente estamos y nos cambiamos para acá. Aquí fue diferente porque aquí ya no podía pasar él a menos de que yo le abriera la puerta, pero muchas veces también se iba y no me dejaba llaves, se llevaba las llaves y yo con el peso de tengo que comprar leche, tengo que comprar pañales, ¿cómo voy a salir de aquí a recoger los pañales? Yo obviamente para este punto me las tenía que super ingeniar para hacer las cosas. Todo lo pedía en línea, pero definitivamente ya era un asunto que me había cansado por completo. Ya estando en este departamento, ya eran más frecuentes las peleas, ya era pues obviamente este cansancio de decirle ya no quiero estar contigo. Por tiempo yo busqué algún departamento para irme yo sola con mis hijos, pero no encontraba. Y aquí viene un punto importante y es que ya estando aquí ya fue cuando me hice las preguntas más profundas de mi ser, de decir, ok, ¿por qué estoy pasando esto? En el departamento anterior fue como esta oscuridad de cansarme y de saber que a lo mejor existía algo que me iba a sacar de ese hoyo mega profundo en el que yo me sentía. Y en este fue hacerme muchas preguntas y analizarme el por qué estaba pasando. Habían recuerdos de mí en donde también era como, ok, creces con un entorno en donde es estar tomando, en donde todas las figuras masculinas toman mucho o se enojan o son muy machistas y ese tipo de cosas que yo dije es que todo tiene de cierta manera un sentido aquí, ¿no? Pero yo me acuerdo de algo muy específico que encontré aquí dentro de todos esos recuerdos, porque yo no me acordaba de mi infancia definitivamente hasta hacer este proceso. Hay una imagen que yo ni siquiera sé si es cierta o no, pero yo me acuerdo que cuando era niña mi papá fue a jurar a una iglesia, pero en esta iglesia o no sé qué era, había una pantalla en donde pasaron como una, no sé si era película, un anuncio de una pareja discutiendo y por este problema del alcoholismo. Y a mí se me quedó muy grabada. O sea, era algo que a mí no me gustaba, o sea, como que me dio miedo en ese entonces y cuando la recordaba era otra vez ese miedo y luego ver esta situación que estaba viviendo. Y entonces empecé a descubrir todas estas creencias que yo estaba cargando con mi ser de por ejemplo, yo sabía que ya no quería manifestarlo, yo sabía que aunque en mis sesiones un tema muy hablado o el por qué entran a sesión es para regresar con una expareja, yo sabía que yo no quería regresar con él por más que cambiara o por más que, o sea, yo ya no quería invertir mi energía en hacer que cambiara y todo eso, pero sí hice muchos cambios en mí. Para empezar, dejé de reclamarle por lo mismo. O sea, yo ya no le decía, es que ¿por qué nos dejas? Es que mira cómo nos tienes, es que el dinero, o sea, dejé de reclamarle por completo. Y todo eso me llevó a, obviamente, dejar de llorar, dejar de meterle mucho peso. Ya empezaba como a saber qué hacer en esos días que yo sabía que no iba a estar él. Entonces, ya cuando se iba, ya estando en este departamento, empecé a trabajar demasiado en mí, en saber lo que tenía que trabajar, mis traumas, mis creencias limitantes, el saber por qué me estaba pasando y empezar a transformar eso. Empecé a cambiar mi reacción ante lo que yo estaba viviendo. Dejé de igual sentirme víctima de esta situación, de es que él me destruyó psicológicamente y es que allí es cuando yo le quité la etiqueta de narcisista. Dije, no, me voy a dejar de identificar con una persona así y simplemente ya voy a hacer lo que a mí me gusta. Empecé a limpiar mucho mi ser, no hice meditaciones, no hice ningún método, simplemente empecé a entender el por qué yo estaba en esta situación, el por qué justo me había alineado a algo así y qué es lo que yo iba a hacer al respecto. Entonces me acuerdo que una vez peleamos igual muy fuerte
y él le habló a mi papá. Entonces mi papá me habló y no recuerdo específicamente sus palabras, pero me acuerdo que mientras él me estaba hablando, me hinqué y le pedí a Dios. Ahí es cuando yo empecé a conectar muchísimo con Dios, porque yo le llamaba universo, me rehusaba a decirle Dios, pero allí fue. Allí fue cuando me conecté muchísimo con Dios y le dije, ¿sabes qué? Yo ya no me voy a, yo ya no me voy a meter en esta situación. Si se tiene que ir y me lo tienes que alejar y yo ya no tengo que estar en esta situación, hazlo porque yo ya no me voy a meter. Y listo, me terminó de hablar mi papá, me quedé sola y a los días, a las semanas, no recuerdo cuánto tiempo pasó, él decidió irse, por fin. Él decidió irse por su propia voluntad. Yo ya no le dije nada, me dijo, creo que lo estás haciendo muy bien, ya estás ganando tu dinero. Yo ya estaba pagando renta aquí prácticamente porque él ya no daba dinero. Pues obviamente ya no le alcanzaba, perdía todos sus trabajos por obviamente, o sea, se metía a trabajar y lo tenía que dejar por irse a su famosa fiesta. Yo siempre le dije, es tu fiesta. Y pues obviamente perdía sus trabajos, yo no podía seguir así porque yo no le veía un crecimiento, es como yo estoy avanzando en mí, estoy entendiendo muchas cosas de mí, estoy aprendiendo a controlar mis emociones, a aprender a equilibrarme mucho internamente, entender incluso esta parte de lo que me habían mencionado de el quitarme la matriz, porque me estaba volviendo con una energía muy masculina de todo yo lo puedo, pero no me permitía tampoco recibir y por eso les hablo de lo que les hablo, porque allí lo entendí todo. Entonces, bueno, decidió irse y allí fue cuando pues más conecté muchísimo con Dios porque me acuerdo que se lo pedí, me acuerdo que se lo pedí y estaba súper triste y estaba llorando y estaba muy frustrada, pero sabía que era para mi bien. Y aún así sabiendo el tema de la manifestación, yo sabía que podía manifestar algo mejor, algo diferente, algo que ya no doliera tanto, algo que, listo, simplemente era aprender todo lo que conlleva tener una relación con alguien así. Obviamente para ya no volver a alinearte con una persona así, entenderlo a la primera y ya no volver a experimentar nada similar. Aumenté mi, mi autoestima, mi amor propio, el saber estar conmigo, el saber estar sola, que una cosa es tener que quedarte sola y otra aprender a disfrutarte en soledad y entenderte demasiado, llegar a lo más profundo de ti, a todo lo que vienes cargando, a todo lo que te viene doliendo y pues enfrentarlo y transformarlo. Entonces, bueno, cuando se va, pues obviamente yo me siento mucho más tranquila y todavía estando él, yo empecé a dar sesiones. Yo empecé a hacer mis videos, yo no le decía ni le comunicaba nada de lo que hacía. Me preguntaba y de cierta manera a lo mejor se quería enterar, pero nunca se lo dije, solamente le decía como, pues estoy trabajando, estoy haciendo mis videos y todo eso. Afortunadamente tenía mucho tiempo para estar sola y era muy poco el tiempo que él estaba en casa. Y pues nada, empecé así a dar sesiones. Fue algo que, o sea, sí me gustaba hacer videos, pero el trabajar con marcas, sí, aunque no era como esta conexión o esta pasión que yo le tenía, simplemente lo inicié por tema de dinero, porque dije, bueno, de aquí yo puedo sacarle dinero y lo empecé a hacer. Después ya empecé a conectar mucho más con esta profundidad y algo fue como necesito regresar a dar sesiones porque estoy entendiendo cómo incluso manifestar sin hacer esfuerzo. Vuelvo a repetir, no hice métodos, no hice mucho trabajo más que entenderme y saber que todo era muy fácil para mí. Había algo que se encendía en mí de decir, es por aquí. Empecé a dar sesiones y en sesiones yo ya en privado les había comentado esta situación, pero ahorita sentí esta, esta fuerza, estas ganas de compartirlo ya más en grande, ya lo tengo resuelto todo esto y pues nada más puedo decir que a este punto agradezco lo que ha pasado, entendí
todo lo que tenía que trabajar en mí. Definitivamente no fueron días fáciles, definitivamente fue todo un proceso, porque nadie lo puede entender tanto como tú. O sea, nadie puede llegar a decirte que sabe lo que estás pasando porque no es así. Es muy diferente vivirlo a decir te entiendo o déjalo o qué haces allí si no están entendiendo realmente lo que está pasando internamente. Y hay muchas veces en donde una persona puede salir de allí y volverse a meter a lo mismo, pero por eso es muy importante prestarse atención y es algo que yo trato de priorizar muchísimo en sesión de no nada más es manifiesto y ya y regresamos porque al final, también se me olvidaba decirles, al final de la relación, ya cuando yo definitivamente dije, no es aquí y no quiero tener nada más contigo, el último cumpleaños que tuve con él me trajo mariachis y fue diferente, las últimas semanas fueron diferentes, a excepción de esa pelea que tuvimos que fue cuando yo pedí que se fuera, pero estaba cambiando, sin embargo, yo ya no sentía obviamente nada y fue muy fácil porque el proceso pues lo llevé durante la relación. Y aunque estaba viendo que estaba cambiando y que fue un gran cumpleaños, ese último cumpleaños que tuve en esa relación, sabía que ya no quería absolutamente nada. Y por eso le puse este título de narcisista a maestro de vida, porque sí, aunque fue muy complejo, agradezco demasiado haber tenido esa relación. Agradezco demasiado poderme haber enfrentado a todo lo que tenía que trabajar, haberlo hecho en su momento, saber cómo solucionarlo y manejarlo conmigo y estar en este punto en el que estoy definitivamente. Ya no soy la misma persona, cambié demasiado, pero me encantan los cambios que di en mí, definitivamente. O sea, fue muchísimo. Me llené de mucho amor, me llené de mucha tranquilidad conmigo y con mi entorno, en donde sabía que todo estaba bien. Aprendí a perdonar, aprendí a sanar, aprendí a estar bien conmigo y todo se fue acomodando definitivamente. Actualmente agradezco demasiado incluso el poder el poder tener un techo en donde vivir, el saber la profundidad en la que estuve y el cómo te puedes levantar demasiado. Actualmente ya creo que al final sí logré manifestar el salirme de casa y bueno, todo lo que conlleva todo esto, pero al final es aprendizaje. Y cuando le sacas el aprendizaje te das cuenta de que allá afuera simplemente es un espejo de ti. Y no tienes que resolverlo allá afuera, tienes que resolverlo internamente. Por esto en mis sesiones me enfoco demasiado en no se trata nada más de deseos, sino se trata todo de ti. Así que realmente espero que les guste esto, espero que, bueno, no que les guste, pero que sí les encienda algo de saber que el trabajo se hace con uno. Ya simplemente es no culpar allá afuera y entender el por qué llegas a ese punto definitivamente. Así que nada, espero les ayude. Muchas gracias por ver. A lo mejor es muy largo este video, pero gracias por escucharme. Espero que si estás pasando por una situación similar, todo esto te enseñe, te haga madurar emocionalmente, espiritualmente y saques mucho provecho de la situación. No estás sola. También estoy aquí para escucharte y pues gracias a eso hago lo que hago. Por eso comparto todo el conocimiento que saqué de esa situación. Por eso hago los videos, por eso doy sesiones, por eso continúo esto que me apasiona y espero que realmente pueda ayudar a muchas personas. No tienen una idea de cuánto me apasiona ayudar a las personas de esta forma, ya no en una relación, pero de esta forma sí, me encanta y muchas gracias por ver. Nos vemos en un siguiente video. Bye.